Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les estoy eh, filmando esta clase para que tengan todo lo que tenga que ver con las pautas para el armado del informe que tienen que entregar eh, en nuestra materia y también algunas pautas adicionales sobre el momento de armar la presentación y también la oralidad que va a venir cuando ustedes tengan que defender el trabajo eh, que estuvieron realizando a lo largo de este cuatrimestre. Y bueno, hemos agregado algunos textos adicionales que tienen que ver con este contexto de virtualidad en el cual estamos trabajando. Mi nombre es Ángela Cesetti, yo soy docente del departamento de computación y en particular de la materia PPS a cargo de Gerardo y Nadia. Espero que les sea de utilidad. Bueno, comencemos. Entonces, ustedes están armando una presentación, asumo que lo están armando en Word probablemente, y lo que van a tener que hacer es que ese documento esté escrito y esté organizado, que tenga una determinada sentido, un determinado sentido. Pero ¿por qué esto es importante? Porque es lo que luego te va a permitir presentar esta idea elocuentemente. Esta idea, cuando hablamos de una idea, es vos tenés que poder contar este trabajo que estuvieron realizando a lo largo de este cuatrimestre como si fuera un cuento. O sea, que nos permita conocer desde el comienzo hasta su finalización toda la experiencia que tuvieron a lo largo de este trabajo que tuvieron que realizar. Entonces, lo primero que vamos a ver es el formato que tiene que tener un documento en Word, ¿sí? De estas características. Entonces, por ejemplo, tiene que incluir portada, el título, la institución a la cual pertenecen, logos, nombres, fecha. Puede ser que incluya también no solamente los nombres de los alumnos, sino también de la materia, del docente, ¿sí? En un índice que en particular les propongo que lo hagan automático, que es mucho más, va a quedar mucho más prolijo y van a lograr un documento de calidad. Una introducción, la hipótesis o las preguntas que ustedes se realicen para desarrollar este trabajo, el estado del arte, digamos, en esa temática en particular. El estado del arte lo que se hace es leer material sobre distintos autores, sobre ese tema que ustedes están desarrollando, para saber en este momento en qué se está trabajando o cómo está este tema que ustedes quieren desarrollar. El desarrollo y las conclusiones, ¿sí? Y otra cosa que no se tienen que olvidar es la bibliografía, que también luego vamos a ver cómo hacerlo de manera automática. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de documento que ustedes tengan que desarrollar o tengan que presentar en estos momentos en la cátedra, puede ser que algunos de estos apartados estén o no estén incluidos en ese documento. Con respecto a las referencias bibliográficas, ustedes saben que pueden realizar búsquedas con respecto a autores que ya conozcan o títulos específicos sobre la temática que están desarrollando o sobre una revista, un libro. Les proponemos, por supuesto, que busquen en motores de búsqueda, como puede ser Google Académico o otros buscadores que sean especializados, en nuestro caso de computación. Analizar la calidad de la bibliografía, esto es leer varios autores sobre esa temática y ver cuáles son las distintas posturas, ¿no? Las distintas miradas que tienen los autores respecto a esa temática. Y no quedarse solamente con eso, que intentar validar. En general lo que hacemos es tratar de, cuando buscamos en Google Académico, es tratar de buscar revistas o contenidos dentro de revistas o libros o congresos que son de renombre, ¿sí? Pero bueno, si no fuera ese el caso, tratar de ver si esa fuente es fidedigna. Siempre que se agregue entonces un fragmento de un artículo de otro autor de manera textual, en nuestro documento se debe citar la fuente, incluyendo toda la información relevante. Eso lo vamos a ver a continuación cómo vamos a hacer.
En general nosotros vamos a utilizar para hacer las referencias bibliográficas, la normativa APA, que viene de manera automática. Otro lugar que podemos revisar es la Biblioteca Central, que tiene realmente muchísima bibliografía de interés y específica. Pueden dirigirse a bc.uns.edu.ar y allí van a encontrar realmente mucha información y muchos accesos a determinados buscadores o libros, bloques de libros que son de interés. Bien, siguiendo con esto que les estoy comentando, yo asumo que el índice automático lo saben hacer, así que lo que vamos a ver es cómo hacer una referencia, ingresar una cita bibliográfica respetando la normativa APA en Word. Lo que ustedes van a hacer es entrar en Word, van a ir fíjense, en la barra referencias, ¿sí? Y ahí vamos a ir al apartado que tiene que ver con citas y bibliografía. El estilo es el APA, pueden elegir otro, pero ese es el más utilizado. Y lo que van a hacer es, digamos, ustedes tienen escrito un párrafo y quieren hacer mención de que ese párrafo está basado en un artículo, por ejemplo, o en un libro. Entonces lo que van a hacer es agregar una fuente. Acá ustedes cuando eligen el estilo de la fuente, ¿sí? Les va a proponer los campos que tienen que completar. Y, por ejemplo, el autor, el título, claramente lo que tiene ella es lo mínimo que tiene que completar, el año, la ciudad y quien publica, ¿sí? Tienen un formato breve, que es el que les muestra acá, y tienen uno que es más con más pautas, digamos, ¿sí? Fíjense que yo acá lo que hice fue marcar todos los campos de la bibliografía. Eso manéjenlo ustedes. Y acá abajo les aparece cómo va a aparecer la mención dentro del texto, ¿sí? Y además acá en la cita, porque es muy probable que este libro, por ejemplo, lo citemos a lo largo del trabajo en más de una ocasión, entonces directamente ya lo podemos seleccionar, no tenemos que volver a agregar. Solo agregan citas nuevas. Una vez que terminan de armar el documento, van a ir al final a la última página y lo que van a hacer es elegir el estilo de bibliografía. Haciendo clic acá en bibliografía, eligen la opción que más les guste y directamente les va a aparecer la bibliografía. O sea, lo que hace Word es recorrer todo el documento y toma todas las bibliografías que ustedes hayan utilizado y las pone ordenadas ahí alfabéticamente. Si utilizan látex, ustedes van a tener que completar, ¿sí? En la parte de la bibliografía cada uno de los ítems de esta manera. Otra vez respeta la normativa APA y en donde ustedes pongan que aparezcan las referencias va a aparecer de esta manera. ¿Sí? Si vos estás escribiendo tu libro, el informe y querés hacer una cita, lo que haces es agregar el viv item, ¿sí? Con el autor que vos elegiste y va a aparecer de esta manera. ¿Sí? Ahí tenés la cita. Bueno, con respecto al uso del material externo, todo lo que no sea escrito por ustedes mismos, que no sea creación propia, tiene que estar citado. En general, lo que se hace es cada uno hace el desarrollo y lo que hace es hacer referencia a dónde leyó esa información, pero no va a ser textual sacada la información, ¿sí? Bueno, acá te da como una excepción es cuando uno tiene que hacer referencia a una ley, que ahí nosotros no podemos hacer ningún tipo de cambio.
Algo que se puede hacer es, por ejemplo, muchas veces pasa si uno hace una encuesta, que en lugar de incluirla en el material principal, la encuesta se incluye como un anexo. Bueno, y todo esto es necesario porque puede ser considerado como plagio si no se siguen estas reglas. Y bueno, dentro de la universidad, como ámbito académico, puede traer consecuencias disciplinarias. Bien, entonces, hasta acá lo que tenemos ya armado es un documento, por ejemplo en Word, ¿sí? Con las pautas que estaban al principio, ¿sí? Con la portada, el índice automático, la introducción, etcétera, hasta llegar a la bibliografía. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, tenemos que ver de qué manera armar nuestra presentación. Yo supongo, probablemente, que utilicen PowerPoint como medio. Entiendo que todo el mundo conoce PowerPoint y sabe cómo manejarlo, pero lo que vamos a hablar nosotros ahora a continuación son pautas que tienen que ver con tener una presentación que sea de calidad. Lo mismo que hablamos anteriormente, todas las pautas anteriores son para obtener un documento de calidad. Y acá vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a ver determinados ítems o tips que nos va a permitir obtener un documento de calidad. ¿Sí? Entonces, bueno, el basarse en un texto escrito es verdad, ya lo tenemos nuestro documento desarrollado. Esto es fundamental, pensar a quién está dirigida la presentación. Claramente, si quien tengo enfrente es alguien que maneja el mismo vocabulario que yo, que nosotros, claramente puedo mantener ese vocabulario a lo largo de la presentación. Si voy a estar con personas, voy a compartir esta presentación con personas que son de distintas áreas, tengo que tener más cuidado, tengo que poder explicar mejor los conceptos que nosotros manejamos habitualmente. Y en este caso, en nuestro caso, digamos, puntual, es a la cátedra, ¿sí? Es la explicación que le vamos a dar a la cátedra. Entonces, nivel de detalle técnico adecuado, de acuerdo a las personas a las cuales le voy a dirigir la presentación, la formalidad, el tipo de lenguaje que voy a utilizar, ¿sí? Y esto es fundamental. ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar? ¿Por qué? Porque la presentación va a rondar a partir de esto. ¿Está bien? En nuestro caso, nosotros estuvimos trabajando a lo largo de todo el cuatrimestre una determinada temática. Perfecto. Entonces, tengo que armar una presentación de, por ejemplo, 20 minutos. No son tantos minutos. Entonces, ¿cómo puedo hacer para contar mi experiencia del trabajo que yo realicé este cuatrimestre? ¿Sí? A el público al cual yo le estoy armando esta presentación. ¿Está bien? Y esto va a ser clave para que la presentación sea exitosa. Entonces, algunos tips para el armado de la presentación. Nuevamente, que sea la formalidad, ¿sí? Que tenga una portada con toda la información que ya hemos mencionado. Esto es una propuesta mía, desarrollar los temas desde lo más general a lo más particular, para ir llevando, recuerden que es importante ir llevando a la persona que está enfrente tuya a lo largo de ese diálogo que vos estás manteniendo, ¿sí? Desde el principio, qué pasó en el medio hasta llegar a la conclusión. Comenzar con lo positivo. Me ha pasado de estar en presentaciones en donde se habla de todo lo que salió mal y no, me parece que es recatable, o sea, entender qué cosas no funcionaron, pero me parece que es más importante mostrar todo lo que sí se logró y después, bueno, qué aspectos fueron de aprendizaje, en todo caso. Las diapositivas deberían estar conectadas entre la actual y la siguiente. ¿Qué pasa? Cuando uno está del otro lado como espectador, resulta muy interesante cuando las personas que están exponiendo logran una comunidad entre ellos, ¿sí? Entonces, que lo que yo digo con la siguiente diapositiva en particular están relacionadas, pero además después, bueno, vamos a ver de qué manera conectar lo que yo estoy contando con lo que va a comentar mi compañero a continuación, ¿sí? Entonces, tener en claro este aspecto, digamos. Bueno, y si es necesario, agregar una diapositiva con conclusiones. Las conclusiones en general lo puse porque nos parece que es lo más interesante, porque, digamos, el trabajo, todos han tenido que hacer trabajos similares, pero en las conclusiones, más allá de los datos
resultados, digamos, que se pudieron haber encontrado, lo más interesante son todas las experiencias vividas a lo largo de este cuatrimestre con respecto al trabajo que tuvieron que realizar. Bueno, y en la última sí, que estén tus datos, los logos, bueno, está la parte formal, digamos, información de contacto. Bien, al desarrollar la presentación, entonces, por ejemplo, el uso de fuentes. Es fundamental usar la misma fuente a lo largo de todo el diseño de la presentación y, por ejemplo, el uso de alterar el tamaño solo en algún caso particular para destacar algo en particular. ¿Sí? Se pueden agregar imágenes, pero tienen que ser porque son fundamentales para explicar lo que vos, digamos, la presentación, parte de la presentación. ¿Sí? No es necesario claramente que todas las diapositivas tengan imágenes. El otro tema es el uso del color. Y si bien, bueno, ustedes van a tener una presentación que es virtual, es importante que la presentación tenga, por ejemplo, el uso de dos colores, por ejemplo, que hagan contraste. Fondo blanco, letra negra, como es este caso. Que esto lo que te propone es que vos puedas leer perfectamente, que no haya, fíjense que yo usé igualmente una fuente que es legible, que es fácil de entender, no tiene ningún tipo de ribete, ¿se entiende? Y otra alternativa, por ejemplo, que tenga un fondo negro y letras blancas, pero que se pueda ver en cualquier lugar a donde ustedes llevan la presentación. No importa el fondo que tengan digamos, el lugar en donde ustedes estén haciendo la presentación, la iluminación, etcétera, que el PowerPoint se pueda leer perfectamente bien. ¿Sí? Y el uso del color, limitarlo también, por otro lado, continúo, digamos, ¿no? Solamente a destacar y para resaltar algo que ustedes consideran que es muy importante. ¿Sí? En el armado del PowerPoint, agregar textos disparadores, no párrafos, cosas que se tengan que leer. El PowerPoint ustedes tienen que entender que es para ustedes, para que los ayude a lo largo de la presentación, para crear ese hilo, digamos, del que estamos hablando, que vaya desde el comienzo hasta la finalización de lo que ustedes quieren contar. Por lo tanto, la presentación es más vale para ustedes, más que para nosotros. ¿Sí? Es para que ustedes no se pierdan, para que sepan, no se olviden de decir las cosas que son importantes, las destacadas y demás. Entonces, simplemente agregar ítems que permitan que ustedes recuerden qué es lo que tienen que decir a continuación, pero no párrafos, a no ser que sea una definición que es muy específica y demás. Pero el resto de las diapositivas deberían ser solo textos disparadores. ¿Mm? Y esta es la explicación de por qué. ¿Sí? Tenemos dos canales, uno visual y uno auditivo. Si el visual se satura con mucho contenido, el auditivo no recibe nada. Esto es, si yo estoy mirando todo el contenido que está en la presentación, no estoy prestando atención a lo que me estás diciendo. ¿Sí? Otra cuestión a la cual pueden echarle mano es, por ejemplo, si ustedes quieren destacar alguna cuestión, un resultado, algún tipo de frase o lo que sea, es, por ejemplo, hacer un círculo en algo específico que ustedes quieran destacar, o por ejemplo una flecha. Tener cuidado con las animaciones, que en general ya no se usan, no se usan muy específicamente. Eso es muy de décadas anteriores. En este momento lo que estamos necesitando es una presentación que te vaya llevando de la mano en tu relato. Bien, ya tenemos todo. Tenemos nuestro informe desarrollado, tenemos nuestra presentación, de la cual estamos re contentos de tenerlas, es hermosa, bárbaro. Pero antes de la presentación, digamos, ya pensando en el momento en el cual ustedes van a tener que realizar la defensa de su trabajo, hay algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta y que son importantes para el éxito de la presentación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cronometrar la presentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en general vos tenés una determinada cantidad de tiempo para poder presentar tu idea, con lo cual es importante que puedas realizarla en el tiempo acordado. ¿Sí?
Y una cosa que tenés que ver es, o tener en consideración, que cada diapositiva te cuesta entre 3 y 5 minutos explicarla. Entonces cronometrarla está bueno. Todo esto antes de la presentación formal. También, si es posible, poder dar esta presentación a amigos y familiares, porque eso te va a empezar a dar confianza al momento de darla en el momento de la cátedra, digamos, que uno en general está un poquito más nervioso y demás. Otras cosas que podés hacer son algunos ejercicios de respiración y relajación, ¿sí? Algo que sirve muchísimo es hacer algunos ejercicios, que bueno, estos son aquel que hace yoga o el que interpreta algún instrumento musical, sabe perfectamente cómo hacerlo y tiene que ver con hacer algunas inspiraciones y exhalaciones, pero que son enfocadas en el ámbito de lo que vendría a ser, vamos a mencionarlo así, el estómago, la panza, digamos, si nosotros ponemos las manos alrededor de la cintura, nosotros cuando inspiramos lo que queremos hacer es, en lugar de llenar los pulmones con aire, vamos a llenar la panza con aire, ¿sí? Entonces vamos a inspirar por la nariz, intentando llenar la panza con aire, ¿sí? Y cuando esperamos un momento y luego vamos a exhalar por boca. Despacio, con tranquilidad, ¿sí? Y en general debería tomar al mismo tiempo el ingreso del aire y la exhalación, ¿sí? Si ustedes esto lo hacen 3 veces antes de comenzar la presentación, van a notar que toda la parte del cuello y del hombro y toda la parte alta de la espalda, que es lo que en general el estrés provoca, la contracción de todos esos espacios, van a notar una mejoría y una tranquilidad, digamos, para poder comenzar a dar la presentación de manera más tranquila. Bien, durante la presentación, yo acá lo que hice es dividir, o sea, lo que hablamos con la cátedra es de dividir la presentación, lo que es la presentación en dos ítems. Uno, lo que sería una presentación presencial, que ustedes saben como este año es atípico, bueno, vamos a ver cómo hacerlo de manera virtual. Pero si ustedes tienen que defender un trabajo de manera presencial, hay algunas cosas que les va a dar tranquilidad. Y es, por ejemplo, llevar la presentación impresa. ¿Por qué? Porque se puede cortar la luz. Puede ser que tu computadora no pueda conectarse al proyector. Puede ser, digamos, que si llevaste un pendrive no funcione. Entonces, vos tenés la presentación impresa y la presentación la vas a dar. Si vos estás en un congreso, por ejemplo, o en nuestro caso, delante de la cátedra, no le puedes decir, ay, no, si fuera presencial, ¿sí? Ay, no funciona ¿cómo es? La computadora no se puede conectar con el proyector. Vengo otro día a darte la presentación. Y no. Estás en un congreso, tenés que dar tu presentación. Hay alguno de estos problemas. Y no podés venir otro día a dar la presentación. Entonces, llevar impresa la presentación te va a dar tranquilidad. Y vas a saber que, aunque no tengas el medio audiovisual para ayudarte, vas a poder dar la presentación. Otra cuestión importante es tomarte el tiempo para respirar. Nosotros vemos muchas veces que, personas que se apuran porque quieren terminar rápido, quieren dar la presentación rápido. A todos nos ha pasado. Entonces, ser pausado al momento de hablar y respirar en cada una de las frases. Para eso te evita que vos te estreses y empieces a... Digamos, la contrapartida de todo esto es que es muy probable que la persona que está del otro lado escuchándote no te entienda lo que vos estás queriendo decir, ¿sí? Por eso esto es importante. Otra cosa que podés hacer, y esto tiene que ver con el estrés, muchas veces cuando uno se pone nervioso, se te seca la garganta, como comúnmente se llama. Entonces, bueno, algo que vos podés hacer es tener una botella de agua, es lo que más se sugiere, una botella de agua fresca más que nada, no un té porque te podés quemar.
Pero bueno, para tener, si necesitas un momento o si se te secó la garganta, te tomas un trago de agua. ¿Mm? Bueno, esto ya lo dije, estar pausado en el habla. Y bueno, otra cosa que conlleva todo esto es que no importa dónde vos estés, si vos lográs estar tranquilo al momento de la presentación, entonces sin micrófono todos deberían poder escuchar lo que vos estás diciendo. ¿Mm? Otras cosas que son interesantes es poder preguntar cada tanto en el momento de tu presentación si están bien, si les parece bien, si están entendiendo el tema como vos lo estás desarrollando, si tienen alguna pregunta hasta este momento. No le tengan miedo a las preguntas. En general, si te hacen una pregunta es porque realmente no entendieron y les va a servir tu explicación para poder continuar con la presentación. Así que, y otras cosas que pueden suceder, que son incómodas, es que alguien te haga muchas preguntas sobre un tema. Bueno, también tenés la posibilidad de decir, bueno, mira, hagamos una cosa, déjame terminar esta presentación porque tengo un determinado tiempo y cuando termine yo no tengo ningún inconveniente en contestar tus dudas, ¿sí? Ser un poco, estar tranquilo para este tipo de situaciones. ¿Sí? Si es posible, hacer una pregunta, ver las opiniones. Y eso también te permite ver qué público está enganchado, digamos, con lo que vos estás diciendo. ¿Se entiende? Quiénes están escuchando, quiénes no. Por supuesto, estamos hablando siempre en una presentación que sería presencial. Algo que va a suceder es que vos puedas caminar en ese auditorio en el cual vos estás, ese espacio que vos estás ocupando, que vos puedas caminar, dar un paso hacia adelante, un paso hacia atrás, hacia los costados. Lo que sí no es recomendable es que es correr una maratón. Nos ha pasado en algún momento, digamos, tener una persona que va de un lado izquierda a derecha, como si digamos, estuviera corriendo una maratón, pero la idea es que vos con tranquilidad puedas moverte, no necesitas estar de pie sin ningún tipo de movimiento, ¿sí? Pero tiene que ser algo voluntario, ¿sí? Fíjense que inclusive acá mismo donde yo estoy moviendo mis brazos, mis manos, para poder llegar hacia ustedes de alguna manera, aunque sea virtual, de esta manera virtual. Si se expone en grupo, por ejemplo, al terminar tu presentación, tu parte de la presentación, anunciar el siguiente tema y quién lo desarrollará. Esto es para que haya esta unión que ustedes quieren, o sea, que es importante mantener a lo largo de toda la presentación, ¿sí? Entonces, bueno, decir, bueno, ahora va a continuar mi compañero con tal otra, con tal tema, ¿sí? Entonces le estás pasando amablemente, gentilmente a tu compañero la posta para que continúe. ¿Sí? Y bueno, y ahora llegó la virtualidad. Bueno, nosotros estamos en un contexto en donde la videoconferencia, bueno, se ha vuelto en una constante. Es muy probable que este trabajo que ustedes están realizando, ya sabemos que lo tienen que filmar, probablemente con alguna de las de los software que hemos venido usando a lo largo de este cuatrimestre, Zoom, Jitsi, Skype, no sé, lo que ustedes quieran, lo que ustedes necesiten, pero bueno, básicamente tienen que filmarlo. Y bueno, lo que hicimos fue pensar en algunos tips que puedan servirles al momento de una presentación ya de tipo virtual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, debemos ubicarnos en un lugar que tenga buena iluminación, elegir un fondo adecuado o usar un fondo virtual si la plataforma lo permite. Es importante, digamos, en nuestro caso, ustedes van a elegir la plataforma en la cual van a filmar y demás, pero si fuera que alguien los invita a dar una charla a ustedes, es importante saber de antemano cuál es la plataforma en la cual se va a realizar, porque de esa manera ustedes ya se ajustan a esa plataforma, y si no la conocen la pueden revisar. Mirar a la cámara al momento de comunicarte, de hablar. Elegir una posición donde aparezca centrado en la imagen. Lo mismo acá les pedimos que ensayen la presentación de antemano.
Eso además les va a dar, además de dinamismo, les va a dar certeza, les va a dar seguridad, tranquilidad. Por eso es importante dar la presentación al menos una vez antes de la presentación formal. Bueno, involucrar al resto de la audiencia, eso es importante. Yo acá no lo puedo hacer, porque esto es una filmación para ustedes, pero si fuera en un Zoom, entonces yo podría decirles cómo están hasta acá, les parece bien, se les ocurre algún tip adicional. Bueno, esto de involucrar a la otra persona para que no sea un monólogo. Si la presentación es en equipo, que alguien más revise el chat. O sea, si vos estás hablando, que haya un compañero revisando el chat por si surge alguna duda y demás, porque todo no podés estar concentrado en todo. Bueno, esto es algo que hemos aprendido, permanecer en modo mute mientras otro compañero esté hablando, ¿sí? Para evitar ruidos molestos. Y si por razones de fuerza mayor uno tiene que retirarse momentáneamente de la videoconferencia, tal vez, o si tiene que hacer algo, lo mejor es apagar la cámara momentáneamente hasta poder volver a incorporarse. Y si filmás la presentación, claramente todos estos tips que hemos visto hasta ahora son aplicables, la mayoría son aplicables entre sí, son incluyentes, digamos, o sea, como que todos te sirven para obtener una presentación efectiva. En el caso de si filmás, como es mi caso, hay otros tips que te pueden ayudar. Verificar que se escucha perfectamente tu voz, aunque sea una filmación, realizarla como si fuera una presentación en vivo, o sea, que haya la mejor interacción que se pueda lograr, agregar una introducción sobre el contexto en el cual se filma la presentación, presentarse y saludar al principio y al final de la presentación, hablar pausadamente y con buena pronunciación, cuidar el espacio donde se realiza la presentación, vestir un atuendo adecuado, y la presentación debería tener una duración acotada. En nuestro caso sabemos cuántos minutos son, bueno, para evitar la fatiga de Zoom que se observa a nivel mundial, ¿sí? Como esto lo van a ver de manera sincrónica, sus consultas por supuesto son bienvenidas y pueden comunicarse con nosotros, pueden enviarnos mails o lo que necesitan si les queda alguna duda sobre este material que les estamos presentando. Esperamos realmente que les sirva y que les sea de mucha utilidad al momento de, no solamente en este contexto que para ustedes es de interés, que es la filmación de la defensa de su trabajo, sino también en otro contexto más adelante cuando tengan que hacerlo no solo virtual, sino tal vez presencial. Bueno, les agradezco mucho la atención y les deseo todo lo mejor.